¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy día es miércoles 28 de mayo del año 2025 y saludamos de inmediato a quien nos acompaña siempre con los comentarios en esta jornada de la mañana, como lo es el caso del cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a miércoles 28 de agosto, este programa lo hacemos ya de vuelta a Chile y tenemos que seguir en algo que nos va a captar la atención durante mucho tiempo. Porque a propósito de las licencias truchas, a pesar de esto que se ha generado una enorme polémica en Chile y en parte importante del mundo respecto a cómo los chilenos festinamos al Estado y cómo prostituimos a nuestras instituciones a propósito de las 25.000 licencias fraudulentas que se ejercieron en el extranjero. Se hizo una investigación a través de la Contraloría General de la República, dirigida por Dorothy Pérez, y durante los años 23 y 24 hubo más de 5 millones de licencias médicas. 5 millones. Y de esas, 25.000 es la que están hoy día en boga y la que han hecho noticia en el mundo, a propósito de cómo esto generó toda una animadversión respecto a cómo el Estado abusa por distintas formas, pero también por no controlar y sobre todo porque se ha ido creando con el tiempo eso de dejar hacer. Y yo creo que este dejar hacer tiene que ver también con la forma en cómo nuestro sistema político, que dejó hacer, se prostituyó con el paso de los tiempos. Aquí hay una fuerte presión para que esta oportunidad que se abre en el horizonte de nuestra República llegue para quedarse. Que no sea así un canto de sirena que con el tiempo se va a desvanecer porque le dejamos de prestar atención, sino que porque la gran oportunidad de devolver la dignidad al Estado y no que un grupúsculo se lo haya tomado para hacer del Estado lo que se les antoje. Porque acá, digámoslo claramente también, tenemos que entender, distinguidos auditores y televidentes, que estamos frente a circunstancias que llevan a una debacle del Estado. Es ahora, tal vez, una última oportunidad que tenemos de autocorregirnos frente a lo que nos está pasando. Y entender que esto que se hizo con el Estado hace mucho tiempo, que se viene festinando y que se viene prostituyendo con la forma de hacer política para que a través del Estado podamos monopolizar el poder y tener en ese Estado quienes hacen posible que el poder siga en manos de algunos. Poder político, transversalmente. En consecuencia, acá vamos a entrar en la medida que vamos sabiendo uno a uno los casos. A propósito de estas licencias han salido más de 1.000 personas, 1.000, desde el Ministerio de Hacienda. Y también hemos visto cómo de distintos sectores políticos han ido renunciando personas que se vinculaban, uno de los alcaldes del Partido Republicano, otro un constitucionalista del Partido Comunista, otro distintos seremis, otro jefe de servicio o jefe o dirigente del Colegio Médico, otro y otro. Son más de 25.000 personas que fueron a hacer su licencia fuera del país.
En consecuencia, cuando uno tiene que analizar esta situación y tiene que ponerse en la mirada de lo que está pasando y por qué pasa, cuáles son las consecuencias del por qué esto ocurre o cuáles fueron las inadvertencias o quienes tenían que fiscalizar no fiscalizaron, sea porque son estúpidos, sea porque iban en la parada. En ningún caso esas autoridades que no fiscalizaron también deben irse para la casa. Y esto tiene que quedar como una nota clara en que ya el presidente del Senado, José Miguel Osandón, y también el presidente de la Cámara, Castro, ambos de Renovación Nacional, están urgiendo al gobierno y a Boric para que antes de 30 días esto ya esté todos los juicios iniciados respecto a quienes usaron esas licencias falsas y cómo van a devolver la plata al fisco. Sin perjuicio que lo más probable es que no puedan trabajar nunca más en el Estado. Si esto no es rudo, si no es suficientemente potente y no se traza una línea gruesa entre lo que se aceptó hasta ahora y nunca más, es que entramos a una situación en que tenemos que ponernos de todas maneras frente a lo que significa un descalabro financiero del Estado. Aquí se nos mueren más de 30.000 chilenos porque no tenemos hospitales ni tenemos capacidad de poder atenderlos. Otros, como estos, se van al extranjero con sus licencias médicas. Algunos estudiaron por años con licencias médicas. Algunos tenían 2 trabajos. En uno presentaban licencia y en el otro también. Otros que van a pedir su sueldo todos los meses y no trabajan. Otros, desde las empresas del Estado, que se terminaron burlando de todos, porque en el caso de mineras como Codelco, miran cómo trabajan otros. En todos los estamentos del Estado hay una burla permanente y un abuso incalificable de quienes son los que tienen que asumir las responsabilidades de esto y no dejar hacer. ¿Cuántos, personas han vivido por décadas de certificados que le entregaron haciéndolos pasar por presos políticos y nunca fueron presos políticos? ¿Cuántas regalías se les entrega todos los meses, hace años y hace décadas, de personas que fueron, calificados como, como personas que sufrieron los rigores de la dictadura y nunca sufrieron nada? Dicho por personas que conocen este tema, incluso más del 70% son falsos exonerados. Y nos quedamos callados todos, porque en esos exonerados hay un poquito, como un 1%, un 2% de gente de derecha. ¿Cómo se hizo? Y cómo ya hay una apuesta a que por una situación también malévola, la hija de un expresidente que era senadora tuvo que irse para su casa por tratar de delinquir, por tratar de estafar, una cosa que no podía hacer por la venta de la casa de la familia Allende. Entonces, claro, le vamos a dar una y otra vuelta a esto. Y es probable que esto, a propósito de las cosas que están pasando, pasó prácticamente desapercibida esto que la presión política, ¿no?, para sacar a un fiscal que está investigando los temas de Iracy Hasler, o que estaba investigando los audios de una persona que era la esposa de quien
o la ex esposa de quien lideraba el tema de la Fundación Trucha Procultura, que por la forma como se establecen los criterios de los audios, obviamente era una persona que estaba comprometida porque sabía de eso, sabía de lo que estaba pasando detrás de las bambalinas, de las pérdidas de los recursos de esa fundación. Y tantas cosas que se juntan y que se van perdiendo porque, claro, la capacidad de retención de la memoria o de las personas en general es corta, porque una cosa sobre otra. Probablemente hoy día estemos más impactados por estos sedantes que quería usar el ex subsecretario Monsalves, ya para poder, doblegar la voluntad de mujeres, de personas, o estas citas, estas webs de citas, ya una persona encargada de la seguridad pública, cita de mujeres, que pagan por servicios sexuales. A eso lo estamos refiriendo. No necesariamente prostitutas, pero sí muy cercana a eso. En consecuencia, cuando uno empieza a revolver un poco este tema, no es una cuestión puramente política, es una cuestión de Estado. ¿Qué queremos nosotros para nuestro Estado en el futuro? Y ver cómo de alguna forma salimos de esta, pero fortalecidos frente a que nadie puede burlar al Estado bajo ninguna circunstancia. Nunca. Porque son fondos públicos. Es decir, hay otras personas que están trabajando, que están en las empresas privadas, que generan crecimiento, y con ese crecimiento se cobran impuestos, y con esos impuestos se les paga a los funcionarios públicos. Con esa plata, con la que producen los que trabajan en las empresas privadas. Y, oh sorpresa, cuando un empleado particular de una empresa privada se enferma, no tiene derecho a todos los días de licencia como tienen los funcionarios públicos, que a todo evento le pagan las veces que faltan al trabajo. A ver, está mal cortado el chancho. Porque aquí, obviamente, unos que se nutren del trabajo de otros porque le pagan con esos esfuerzos, tienen mejores garantías de que los que efectivamente trabajan y tienen que pelarse el ajo y le tienen que transpirar sus partes más íntimas para poder sortear sus trabajos diarios y sostener una pega bajo un imperio de una pléyade y un montón de sicarios que, con la mirada de la permisología, no quiere dejar avanzar al país. Nos preguntaremos en consecuencia si acaso esto desde las fundaciones truchas o desde esto que el presidente de la República indulta delincuentes de la primera línea y encima le da una mesada hasta que mueran por haber sido delincuentes de la primera línea. Obviamente empiezan a traspasarse las cosas y usted empieza a tomar conciencia de lo que está pasando fuera de esto. Hay mucho por hacer y nos faltan muchas Dorothy Pérez aquí para que venga de la mano de una persona docta que ya ha declarado en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pidiendo más facultades para detener esto, porque sigue siendo liviano y fácil de transgredir las normas para que los empleados públicos en general puedan flojear. Algunos, como hemos dicho en otras oportunidades, se les paga sueldos y no van a trabajar. Y a otros se les paga sueldos completos y no trabajan, pero están ahí mirando, siendo operadores políticos de uno u otros. ¿Y cuándo terminamos con esto? Mira, se nos siguen muriendo las personas en los hospitales porque no tenemos plata, recursos para poder asignarle mejores atenciones. Entonces, lo más probable que usted
que escucha hace muchos años Razones de Estado conozca más de alguna persona respecto a esto. ¿Cómo no le da rabia a una señora que tiene que luchar porque sus hijas no tienen respaldo y apoyo para universidades, consiguiéndose por acá y por allá, cuando estos canallas o estas canallas, aprovechándose del Estado, viven de eso y ni siquiera les da vergüenza? Entonces, hoy día, el presidente de la República, antes de su jornada del 1 de junio, donde da su última cuenta pública, algo me imagino que va a hacer con esto. Porque aquí hay que reestudiar no solamente el año 23 y 24. ¿Por qué no empezamos el año 2000 para adelante y empezamos a ver qué fue lo que pasó respecto, y nos vamos a encontrar con un cúmulo de autoridades que hicieron eso, burlar al Estado. Un Estado, reitero, abusivo. Porque cuando se trata de los otros, ahí vienen las penas del infierno. Pero cuando se trata de ellos, recién por ahí está sacando la voz, digamos, los dirigentes de los empleados fiscales. La CUT no dice nada respecto todavía, que normalmente se llena la boca con este tipo de cosas. Y perplejos todos, viendo cómo nos acostumbramos a delinquir, y cómo si delinque el de arriba, el de abajo no lo va a hacer tan bien. Pérdida de la fe pública, pérdida, yo diría, de los valores democráticos, pérdida del sentido de justicia respecto de los más pobres. Que para esto hay gárgaras, pero de todos los gustos, para hablar de los pobres. Y gárgaras para allá, y gárgaras para acá, ¿no? Pero a la hora de los que hubo, se llevan la plata para su casa, se la roban algunos por licencias médicas, otros porque no van a trabajar, otros porque hacen un trabajo deficiente, y otros porque no están calificados para el cargo, igual les pagan. Entonces yo creo que acá tiene que haber un remesón potente de personas que ganan sueldos millonarios en el Estado y que no están aptos para los trabajos que hacen, trabajan poco o trabajan mal, salvo honrosas excepciones. Si nosotros nos damos un paso en todo el orden de las instituciones públicas, todos, el Ejército, la Marina, y digamos, Carabineros, investigaciones, todos los ministerios, todas las subsecretarías, todas las seremías, todas las gobernaciones, todos los concejales, todos los alcaldes, todos los cores, todos los jueces, todos los fiscales, todo encima, para saber que venir a trabajar al Estado, que debiera ser un honor, hoy día se ha transformado en la caja de Pandora, donde todos pueden llegar a sacar un turrito. Claro, no nos olvidemos ya que recientemente echaron a un juez de la Corte Suprema, ¿ya?, porque su hija fallaba los fallos judiciales desde Italia y probablemente también pidió sus licencias médicas ahí. No nos olvidemos, ¿ya?, que acá todo lo que pasó con las fundaciones truchas, con las platas de las fundaciones del Frente Amplio, eso llegó con el gobierno. Y por supuesto que venían con la premeditación a robar. Vamos a investigar a fondo al presidente Boric respecto a la responsabilidad que le cabe por esto. ¿Le cabe por acción o por omisión? Y los ministros, y los subsecretarios, y los diputados que no hicieron su pega, y los senadores que no hicieron su pega, y la está haciendo la Contralora. Bienvenida, Contralora, y felicitaciones. Claro que faltan 100 o 1000 Dordo y Pérez en cada institución pública que tengamos, para empezar a tomar respeto a los pocos fondos públicos que tenemos, con una cuantía brutal de pagos de intereses al año que ya tenemos que hacer y rendir los chilenos. 5.000 millones de dólares anuales en intereses de la deuda externa. Estamos quebrados
Y esto no lo queremos considerar. Nos hacemos los lesos. No importa, pero seguimos perdiendo y seguimos empobreciéndonos cada vez más. No importa, total, algunos hoy día están sentados en agüitas tibias, no les duele nada porque por supuesto que están ahí justamente para profitar del Estado, y creo que ha llegado la hora de pensar en el gran ministro que tuvimos en siglos pasados, en décadas pasadas, perdón, el ministro Portales, para tener una visión portaliana de la ejecución de las políticas públicas del Estado. En consecuencia, esto penetra profundamente en las raíces de los chilenos y chilenas. Nos damos cuenta que esto tiene que cambiarse. Nos damos cuenta que hoy día al Estado no se puede llegar a profitar. Nos damos cuenta que contratar a más de 100.000 personas en lo que va de este gobierno para el Estado, eso es incorrecto, es espurio, es de sinvergüenzas. Y eso es lo que tenemos que buscar todos, corregir a través del voto. ¿Quiénes van a estar frente a esta cruzada por llegar de nuevo al país a condiciones razonables de poder? Porque si el poder está hecho para robar, o el cardenal Richelieu y todo eso que digamos de donde emigró la Revolución Francesa, que le dio origen a la democracia, con eso de la igualdad, la fraternidad, etcétera, para que los pobres, para que los más desposeídos, para que los más débiles pudieran tener un respaldo en la democracia, para que no abusaran los que abusaban siempre. Y resulta que hoy día tenemos una especie de feudalismo, una especie de reyesuelos, ¿ya?, que incrustados a través de partidos políticos se creen, ¿ya?, que pueden disponer o hacer y deshacer con los fondos públicos. ¿Cuáles van a ser las penas para aquellos? ¿Nos vamos a poner serios con eso? Ahora, tenemos la capacidad para ponernos efectivamente tras esta enorme tarea que nos damos cuenta que estamos en un precipicio, cayendo sin saber cuál es el fondo, hasta que lleguen personas como Dorothy Pérez y otras más, que nos ayuden a establecer los nuevos criterios para el manejo de los recursos públicos en el Estado. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, nosotros los electores, nosotros los gobernados, tenemos mucho que decir. Y probablemente usted, cuando comparta esto que estamos diciendo acá en Razones de Estado con sus vecinos, en su familia, ¿ya?, con la gente que ustedes conocen, obviamente tendrán que parar la oreja. Ojo, pestaña y ceja, decían en un adagio pasado, para saber qué vamos a hacer. Porque en definitiva, esto está en manos de nosotros los electores. Que no nos vengan con payasadas, que no nos vengan con lecera. O sea, nosotros tenemos incluso, si usted lo mira así fríamente, cómo el Frente Amplio puede tener un candidato presidencial. Imagínense eso usted. O sea, sabiendo que llegaron a robar. Sabiendo eso, que está clarito. A cualquier fiscal que le pregunte lo que ha habido respecto a eso, esto ha sido particularmente en su fondo más mayoritario, una cosa hecha para robar, hecha para defraudar, hecha para quedarse en el Estado para vivir gratis. Muy poco que hacer a través del proselitismo político. Y yo creo, distinguidos auditores, que ha llegado la hora en que, más allá de la cuenta pública, que me imagino que esto lo va a decir el presidente, y más allá de las presiones del presidente del Senado y presidente de la Cámara, que apuntan a esto, es una racia completa, porque querámoslo o no, y aunque nos duele decirlo, el Estado se transformó en un cartel, en el cartel del Estado, donde llegaron algunos a hacer del crimen organizado, a través del Estado, una situación que ya es de una corruptela
generalizada. Basta. Pero ese basta no es solamente de la voz de este analista que les habla. Basta puesto en el voto, cuando lleguemos a las urnas, a castigar a quienes debiéramos castigar, supuestamente para que nunca más estén en política. Yo termino estas palabras o este análisis del día de hoy señalando que cuidado con estar haciéndose los cuchos aquellos que, debiendo haber hecho algo, no hicieron nada. Y me refiero a todas las autoridades que ocupan cargos públicos. A todas. No se escapa nadie. Porque actuaron por omisión o actuaron porque claramente estaban beneficiándose de esas decisiones. Estaban beneficiándose de esos robos. Estaban beneficiándose de esas truculencias para dañar a los más pobres y prostituir a las instituciones de nuestro país. Lo dejo a sus conciencias. Revísenlo con ustedes mismos, piensen lo que hemos señalado hoy día y sigamos indagando, porque esto no lo podemos perder de vista. Esto no puede, no podemos entrar a un sedante, a esos sedantes que buscaba Monsalves para poder, debilitar la voluntad de damas de compañía, para que ese sedante nos llegue a nosotros y nos olvidemos de esta cosa que es mayúscula, es gigantesca y que representa nada más y nada menos de lo que somos, pero también lo que seamos capaces de poder corregir. Ahora, no mañana. Nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero en otra edición de Razones de Estado correspondiente a esta jornada de día miércoles 28 de mayo del año 2025. Los invitamos a todos ustedes a que sigan en la sintonía de Madero FM. Somos la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.